Medina Cuadros, abogados. En primer lugar, ahí decimos en la transparencia que estáis viendo por qué México, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar primero del bono demográfico del país y del capital humano. Vamos a hablar del crecimiento y de la estabilidad económica del país. Perdón. Vamos a hablar de su economía, que es abierta y está en expansión. Vamos a hablar de la seguridad jurídica y de las áreas de oportunidad empresariales que se están ofreciendo ahora mismo en el país. Y por último, os vamos a contar brevemente, porque yo creo que luego, si acaso, habrá oportunidad más en corto para aquellos que lo queráis. Os vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo en México, tanto MC o Medina Cuadros Abogados como MSA Consultores. Bueno, pues sin más, ahí tenéis unos primeros datos de México. México es un país con 112 millones de habitantes. Este es el censo del año 2010. Probablemente ahora ya sean, probablemente no seguro que ya son algunos más, algún milloncito más, ¿no, Andrés? El 51% de la población son mujeres, el 49% son hombres, y hay un dato ya ahí que destaca, ¿no? Que vais a ver que la edad media del país son 26 años, cosa que sorprende porque dices, ¿cómo puede ser esto? Pues es. Cuando uno habla de un país que tiene una edad media de 26 años, uno se imagina la demanda interna y el tipo de productos que se generan o que se están necesitando, demandando en ese país. El 77% de la población es urbana, o sea que es una población muy grande pero muy concentrada. Fundamentalmente hay 3 ciudades, México, Guadalajara y Monterrey, que concentran casi 30 y muchos por ciento, ¿no?, de la población mexicana, y el resto se distribuye fundamentalmente en grandes ciudades. Se supone que por el crecimiento demográfico y por la pirámide de edad de la población actual de México, para el año 2030 la población económicamente activa será de 60 millones de habitantes. En la actualidad son 40 millones de habitantes la población económicamente activa. Y esta situación se va a prolongar durante 2 décadas. O sea que vamos a tener un país que está con una edad muy bajita, una edad media muy bajita y con una gran potencial de desarrollo y de crecimiento. Por daros un dato, anualmente se licencian aproximadamente, en México se dice se egresan, ¿no? Egresan, sí. 110.000 ingenieros, con lo cual la capacidad, el poder del país, tanto de talento humano y de cualificación profesional y personal, es elevadísima. Y los costes salariales son muy bajos en comparación con lo que estamos acostumbrados. La economía mexicana, pues México, según el ranking del año 2013, es la 14ª economía del mundo, justo detrás de la economía española. Tiene un PIB de 1.162 millones de dólares americanos, USA. España ocupa el puesto número 13 con 1.340 millones de dólares USA, pero estamos en una posición de caída que se ha acentuado en estos 5 o 6 últimos años. El crecimiento del PIB para el país en el año 2012 ha sido el 3,8, en el año 2013 es el 1,8, pero tiene una explicación. El presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión el 1 de diciembre del 12. El año 13, que ahora os lo contaremos, ha sido un año en el que se han emprendido grandes e importantes reformas en el país, orientadas fundamentalmente a modernizarlo y hacerlo más eficiente y productivo, y eso provocó que el presupuesto, sobre todo el presupuesto federal, estuviera bastante, retenido y no circulara el dinero para poder acometer determinado tipo de obra pública, y al final el país se resintió con ese crecimiento del 1,8, pero los datos para el año 2014, lo vais a ver luego, son de crecimientos de alrededor del 3 o del 4%. La inflación está muy controlada, es aproximadamente un 3%, ese es el dato de este año y se estima que lo sea así para los próximos años. Y la renta por habitante, la renta per cápita, es de 15.400 dólares. Tiene un sistema bancario muy bien capitalizado. México acusó en la década de los 90 2 crisis bancarias muy serias. Os acordaréis algunos del famoso efecto tequila, de todos aquellos procesos de devaluación que vivió la economía mexicana. Hubo unos procesos de nacionalización de la banca entonces, y se aplicaron unas medidas que capitalizaron mucho a los bancos y aplicaron unas medidas muy estrictas de solvencia y de control. Y la bolsa mexicana pues tiene una tendencia alcista, sobre todo en estos 3-4 últimos años.
Yo creo que destaca fundamentalmente, sobre todo, el tamaño y la fortaleza que tiene el mercado interno mexicano, la capacidad de demanda que tiene el mercado interno mexicano. Decíamos también que México es una economía abierta y en expansión. México tiene más de 40 acuerdos comerciales con diferentes países y regiones del mundo. Gracias a estos 40 acuerdos tiene acceso a 45 países mediante tratados de libre comercio o acuerdos comerciales que le permiten una oportunidad de dirigirse a más de 1.200 millones de consumidores. Probablemente uno de los tratados de libre comercio más importante que tiene México suscrito, uno de los más importantes es el que tiene con América del Norte, el NAFTA en inglés o el TLACN en castellano. Es el 16 país exportador del mundo y el 10º importador. Sus principales socios para las importaciones son Estados Unidos, Alemania y Corea y Canadá también. Y los principales destinatarios de sus exportaciones son fundamentalmente Estados Unidos. Hay una gran conexión con Estados Unidos. Recordar que México tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y eso le da una gran, digamos, interrelación económica, social y de todo tipo con América del Norte o con Estados Unidos. Y Estados Unidos es el primer receptor de sus exportaciones, junto con Canadá, Alemania y España, que tiene un modesto 1%, pero que va increciendo. Decía esta mañana Carlos Espinosa de los Monteros, la cada vez más relevante e intensa presencia de firmas mexicanas en nuestro país que han acudido pues desde la ampliación de capital del Banco Sabadell, la operación de Campofrío, la propia operación de Bimbo en España, el tema este de los dos ¿cómo se dice? Los constructores de barcos, lo que han firmado Pemex en navieras, ¿no? Las navieras, sí. Que han firmado Pemex en Galicia, o sea que cada vez vais a sentir o vais a oír hablar más de inversores mexicanos en nuestro país. México es líder en exportación dentro del sector electrónico. Es el primer exportador del mundo de televisiones y de refrigeradores, que es una cosa que diría, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues que tiene mucha importancia para México todo lo que se llama allí la industria de la maquila o del ensamblaje de componentes. Es también el sexto proveedor en Estados Unidos de lo que es la industria aeroespacial. En industria automotriz es uno de los grandes productores del mundo, es el octavo productor y cuarto exportador mundial del mundo, con una gran presencia de marcas como Volkswagen, que tiene probablemente la fábrica más moderna que Volkswagen tiene en el mundo, está en Puebla, en una ciudad que está hora y media, 2 horas de la Ciudad de México en coche. Y también es líder en exportación de equipo médico especializado. O sea que son todo, como veis, productos que tienen una alta carga tecnológica y de desarrollo industrial. Hay casi 4.000 empresas, casi más de 4.000 empresas españolas ya instaladas en México trabajando, que van, bueno, pues les está yendo en general, les está yendo muy bien, con una presencia muy consolidada. Por supuesto que todas las empresas del IBEX 35 están, algunas de ellas incluso tienen compañías que cotizan en la Bolsa de Valores mexicana, y bueno, luego Andrés nos dará también más datos, pero están teniendo una posición, digamos, muy protagonista y muy relevante en todo lo que es el tema de infraestructuras, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera. México es el segundo país iberoamericano que es receptor de inversión extranjera y en el año 2012 pues ocupó dentro de todo lo que es el ranking de países receptores de inversión extranjera directa, ocupó el puesto número 20 con una inversión de más de 20.000 millones de dólares USA. La seguridad jurídica. Pues la seguridad jurídica en México, os decía que bueno, está absolutamente garantizada. Es un país en muchas cosas muy parecido desde el punto de vista jurídico a España. De hecho, bebemos de la misma doctrina jurídica. No hay grandes diferencias. Hay cosas que se llaman por otro nombre, pero el concepto, digamos, es en esencia muy parecido a los conceptos españoles. Pero con todo y con eso, la nueva administración mexicana, que os decía que llegó al poder el 1 de diciembre del 2012, durante el año 13 ha emprendido toda una serie de reformas que van encaminadas a mejorar aún más ese marco jurídico, a prestar garantías para el crecimiento del país y a, sobre todo, modernizar y hacer más eficiente
y más productivo el país pensando en una competencia internacional. Ahí enunciamos las reformas más importantes que se han acometido. Si quieres ya le dejo la palabra a Andrés. Son la reforma fiscal, te voy a dejar la laboral. Bueno, México durante más de 70 años tuvo un sistema político de un solo partido en el gobierno. Hemos tenido desde el año 36, cada 6 años, cambio de presidente de la República sin ningún problema. Vamos a cumplir 100 años de que cada 6 años renovamos el Poder Ejecutivo con toda transparencia y claridad. Sin embargo, como todo modelo que se va desgastando, en el año 2000 hubo un cambio, una alternancia en el poder por parte de otro partido, el partido que tiene, digamos, una filosofía más de derecha que de centro, que es lo que es el Partido Revolucionario Institucional. Esto ocasionó y generó unas grandes expectativas en parte de toda la población, porque se pensaba que vendríamos a resolver muchos de los problemas que un sistema tan anquilosado con 70 años había generado. Básicamente era la acumulación de poder en una sola persona, que era el presidente de la República, y que a mí en lo personal me tocó trabajar con los últimos 3 presidentes que pertenecían a este partido. Sin embargo, las elecciones, y porque México así lo permite, demostraban que había un tercio de votación por cada uno de los 3 más importantes partidos en México. Cuando ganó el presidente Fox, ganó con el 34% de los votos, por lo tanto, un 66% no estaban de acuerdo con el proyecto por él presentado. Y no se tuvo la habilidad suficiente para hacer las negociaciones necesarias para poder avanzar en materia de los grandes cambios estructurales que México necesitaba. Lo mismo ocurrió. Esto paralizó toda la economía mexicana, se tardó mucho en reaccionar, y lo mismo ocurrió en el segundo periodo con el mismo partido, Acción Nacional, con el presidente Calderón. Como decía Raúl, en diciembre del año 12 tuvimos elecciones presidenciales una vez más y regresa el PRI al poder, a la presidencia de la República, y con un porcentaje similar a lo que habían ganado los 2 anteriores presidentes, el 34-35% de los votos, lo cual te iba a generar la misma parálisis legislativa y de los cambios estructurales. Entonces el presidente Peña lo que hizo el primer día de trabajo fue una reunión de trabajo interna con los 3 partidos más importantes y con el Ejecutivo para establecer lo que se llama el Pacto por México. No pretendemos que sea el pacto de la Moncloa, pero en el fondo tenía una intencionalidad similar. Es en qué sí estamos de acuerdo todos y cómo podemos concretarlo eso en reformas legislativas. De esas reuniones surgieron 90 puntos específicos que habría que modificar las leyes a nivel constitucional o reglamentarias para lograr el crecimiento esperado de México. Esto fue bastante complicado, bastante desgastante, porque cada uno de los partidos tiene distinta filosofía y distinta intencionalidad electoral. Responden a intereses electorales con distinta tendencia. Sin embargo, pensando en el beneficio y en el bienestar de México, por primera vez nos unimos todos para poder establecer esta agenda, y antes del 31 de diciembre del año pasado se concluyó las reformas constitucionales más importantes que ha habido desde la historia independiente de México. Empezamos con una reforma fiscal. En México, como en muchos países latinoamericanos y quizás algunos europeos, tenemos una relación de ingresos en donde muchos no ganan nada y pocos ganan mucho. Entonces hay que ir generando una clase media que tenga también poder adquisitivo, que pueda consumir, que tenga aspiraciones de crecimiento. Esto se modificó a través de una reforma fiscal en donde quien más gana tendrá que pagar mucho más y quienes menos ganan o no pagan o pagan muy poquito.
Dentro de esto tenemos un problema real en México. Si nos comparamos la tasa de desempleo, que es oficialmente del 4.5%, en realidad tenemos casi un 40% de economía informal. Gracias a esto no hemos tenido una revolución, porque no es posible que teniendo tan poca empleo permanente no se tengan problemas de carácter social. Entonces, lo que se trata ahora es de inducir, incitar, promover que esta economía informal entre y forme parte de la economía formal, de tal suerte que paguen lo que deban pagar, poco, pero que coticen al Estado para poder generarles y proveerles de servicios de salud, vivienda, bienestar social, etcétera, etcétera. Es una reforma que la derecha la aprobó, la izquierda la criticó y nos fuimos juntos los del centro con la derecha. Lo mismo es una reforma laboral. México es producto de la revolución de 1910, en donde participa el movimiento obrero en una forma muy importante. Al ganar tanto el movimiento campesino como obrero la revolución, pues lógicamente plasmaron en la Constitución una serie de prebendas y de beneficios al sector obrero que poco a poco se fueron incrementando con el tiempo hasta llegar a ser muy poco competitivo la posición del trabajador mexicano. Había que pagar muchos salarios, muchas prestaciones, demasiado proteccionismo. Esto hubo que modificar la ley, establecer que los contratos son distintos, que ya no se generan las mismas obligaciones laborales que se generaban anteriormente y habría que disminuir la carga del costo laboral a las empresas. Se logró nuevamente con la aprobación de la derecha, el centro y la izquierda mantuvo su posición. Posteriormente entramos a otra reforma que es la de telecomunicaciones. Casi todo en México se ha convertido en duopolios. Tenemos 2 compañías telefónicas, 2 compañías de televisión, 2 compañías de jabones, 2 compañías de pan de caja, curiosamente tenemos duopolios en casi todas las actividades y muchos de estos pertenecían o pertenecen al gobierno. Las telecomunicaciones están demasiado concentradas en 2 grupos importantes y que ahora poco a poco hemos tenido afortunadamente la competencia, la llegada de Telefónica, la llegada del grupo Prisa en algunos de los sectores de las telecomunicaciones como la radio, pero había que legislar. Sobre todo hay un pecado que traemos en México muy grande, que es la no utilización del ancho de banda. Si México quiere progresar, necesitamos que todos y cada uno de los mexicanos tenga acceso a los medios a través de la internet. Que eso va a venir a sustituir, es una teoría mía, va a venir a sustituir la deficiencia de educación que hemos tenido, porque en México, para que nos demos una idea, cuando yo nací, ahora próximamente hace 65 años, éramos 23 millones de mexicanos. En España había 38. Actualmente somos 120 en México, más 20 en los Estados Unidos, y en España andamos alrededor de 48. Mientras aquí crecieron 10, nosotros crecimos 100 millones de gentes, en el mismo periodo de tiempo. Y hay que crear escuelas, inventar maestros, desarrollar hospitales, para darle salud, alimentación y educación a todas estas gentes. Entonces lo que logramos muy eficientemente fue calidad, cantidad de educación, más no calidad de educación. Por primera vez el año de 2013 es el primer año en donde la inscripción al primero de primaria es menor que el año inmediato anterior, lo cual significa que la curva de crecimiento poblacional se está enderezando, al grado de que en pocos años, igual que ustedes, tendremos una población vieja si no nos ponemos abusados y seguimos igual de enamorados de nuestras señoras, porque si no nos vamos a quedar con muy pocas personas. Esta ley de telecomunicaciones abarca todo, abarca la posibilidad de que inversión extranjera llegue a la televisión, a la telefonía, a la telefonía celular, evitar los monopolios, generar competencia. Se va a aceptar inversión extranjera en servicios de telecomunicaciones y cable que antes no se permitía. En algunos casos se permitía solamente el 49%.
Esto un poco está en función de cada país, de la reciprocidad. Si a mí me permites en España tener el 50% de propiedad de un canal de televisión, yo dejaría el 50%. Esto va a ser de acuerdo a los convenios que se establezcan. Pero lo más importante es todo lo que está relacionado con las redes sociales, con el ancho de banda, con el wifi, como bien le dicen aquí, y que permita que todos los mexicanos tengan acceso a estas nuevas tecnologías. Después tenemos una reforma educativa, lo que les platicaba, crecimos a una velocidad increíble y no se pueden improvisar 1.300.000 maestros en 25 años. No hay fábricas de maestros. El ser maestro es una vocación, es una filosofía, hay que preparar. Entonces, pero teníamos que responder a la necesidad que año con año entraban miles y millones de niños a la escuela y había que inventar maestros que les dieran clases. Como conclusión, tenemos una educación bastante deficiente, con un problema más serio, que se generó un abismo entre la educación oficial y la educación privada. En México ha crecido en forma desproporcionada las universidades privadas, las universidades que no son del gobierno, algunas de ellas confesionales, como de los jesuitas, los maristas, los legionarios, otras de instituciones privadas como Harvard, en fin, y tenemos muchísimas escuelas preparatorias que no son del gobierno. Pero esto ha generado una diferencia terrible de capacitación y de oportunidades para los mexicanos. Quienes sus padres tienen la bendición de poder pagar una escuela van a ser y están siendo distintos a los quienes no los tienen. Quienes tienen acceso a la tecnología, a las computadoras, a quienes no las tienen. Entonces, era indispensable hacer un paro en el proceso educativo, replantearnos qué queríamos y a dónde queremos llegar como país. Cuando ustedes tienen un sindicato, que es el más grande de América, con 1.400.000 agremiados, es casi imposible llegar a acuerdos. Tienen una fuerza real extraordinaria. Pueden parar cualquier ciudad de la República en el momento que ellos los quieran. Pero además tienen una influencia directa con las familias y con los alumnos. Entonces, no era fácil plantearnos, sentarnos con todos y decir, a ver, nos hemos equivocado, producto del crecimiento, pero queremos rectificar y vamos a hacer una nueva reforma educativa. Y en eso estamos. Estamos en donde aceptaron los maestros, cosa que no aceptaban, que tuvieran sistemas y exámenes de evaluación. Ellos no aceptaban ser evaluados, porque sabían que iban a reprobar, o sea, tan sencillo como eso. Entonces, ¿para qué acepto algo que yo sé? Pero además no es su culpa. A ellos los contratamos tal y como son. Nunca les hicimos un examen para ver si podía ser maestro. Tú tenías que contratarlos para que se fueran a las pequeñas poblaciones y enseñaran. Entonces, también tienen razón. O sea, no me puedes correr cuando nunca me exigiste tener un currículum o una cualificación especial. Entonces, ha sido un proceso muy complicado, que hasta ahorita no hemos tenido ningún problema de carácter, digamos, violento. Dentro del sindicato de maestros, como en todos lados, hay una sección bastante conflictiva, reaccionaria, muy de izquierdas, y ellos, dentro de sus protestas, lo han hecho en forma, digamos, pacífica. Lo que han hecho es colocarse en ciertas plazas de la Ciudad de México y ahí viven o han vivido en casas temporales de campaña, una situación ahí un poco triste, digamos, para el aspecto de la ciudad, pero que tienen derecho a protestar y que hay que mantenerse y que hay que tener mucha sangre fría, no utilizar la violencia, dejar que se expresen y poco a poco irnos encauzando todos para encontrar una solución en la reforma educativa. También tenemos, y este es digamos que la joya de la corona, la reforma energética, que abarca dos aspectos, lo que es la producción y explotación del petróleo y la generación de electricidad. Estos son, hasta la fecha, dos monopolios del gobierno mexicano. El gobierno mexicano, hasta este momento, es el único que puede producir, vender, transformar, explorar, investigar el petróleo. Y de igual forma es el único que puede generar la electricidad con alguna variedad, por eso hay empresas españolas allá, en donde hace unos años, en la época del presidente Zedillo, se abrió la posibilidad de que empresas extranjeras
llámese 100% españolas, pudieran producir energía. Nada más que la producen y se la venden a la Comisión Federal. No es como aquí. Allá Endesa, Iberdrola, todas las empresas que generan electricidad se la venden al gobierno mexicano y el gobierno mexicano la vende y es el único que puede entrar a la casa con el último cable que es el que te genera la electricidad en tu hogar. Esto se modificó. Si bien sigue siendo el bien propiedad de la nación, el petróleo no se privatiza, sí se va a permitir que empresas extranjeras y capital privado puedan participar en procesos de exploración, en procesos de búsquedas de nuevos petróleos en el mar, el famoso petróleo pizarra y gas pizarra que tiene tanto éxito en los Estados Unidos. En la cuestión de electricidad vas a poder producir y vas a poder vender tú mismo la electricidad a terceros, con lo cual pretendemos que se tenga una competencia y unos precios a la baja, ¿no? Creo que esto nunca da resultado en ningún lado, pero bueno, esa es la estrategia. Espero que no inventen alguna subasta para determinar las cuotas de electricidad, porque se complica en algunos países que no quisieran. Entonces, estos son, digamos que las grandes reformas. Hay otras de derechos de autor y de propiedad intelectual. El objetivo general es que México tiene que ser y es un país de certeza jurídica. Cualquier persona que tenga un interés en México será siempre respaldado por la ley y por los convenios internacionales que tenemos con todos los organismos de arbitraje en el mundo. Bueno, el rollo sigue aquí con Raúl ahora. Bueno, lo que vamos a destacar ahora son aquellas áreas de oportunidad desde el punto de vista empresarial, que supongo que es lo que también os puede interesar, donde se puede actuar ahora mismo en México, ¿no? Bueno, decimos ahí en la transparencia que México, por su ubicación geográfica, que es absolutamente estratégica, pues quiere o pretende convertirse en un puente que conecte tanto a América del Norte con América del Sur y a su vez conectar a través de España, ser la puerta de entrada para Europa y también por todo el eje del Pacífico con todos los países de Asia, China, Japón, Corea, etcétera. México tiene más de 11.500 kilómetros de costas, tiene 3.000 kilómetros, os decía antes, de frontera con Estados Unidos, tiene 68 puertos de lo que llaman de cabotaje y de altura, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, 64 aeropuertos, 27.000 kilómetros de vías férreas y tiene 372.000 kilómetros de carreteras, de autopistas, carreteras, etcétera. Con todo y con eso, que es, como veis, importante por la dimensión del país, se ha desarrollado todo durante este mandato del presidente Peña, que es el que va desde el año 2013-2018, los 6 años. En México los mandatos del presidente son sexenios, son 6 años. Hay un plan muy ambicioso de infraestructuras para mejorar tanto transportes, comunicaciones y modernizar al país. Detrás, como es lógico, hay una importante inyección de dinero, una importante inyección económica para poder hacer eso. Está previsto y así está aprobado en ese plan de infraestructura que se van a construir 15 nuevas autopistas, que se van a construir 16 vías de circunvalación, o en México le llaman libramientos, que se quiere modernizar 19.000 kilómetros de autopistas, carreteras y caminos ya existentes, que en puertos se va a duplicar la capacidad de que tiene ahora mismo el país, y en ferrocarriles, en particular, hay varios proyectos en marcha, pero especialmente hay 3 proyectos que, como decía antes Andrés, son un poco la joya de la corona. El ferrocarril en México es, siendo México a comienzos del siglo XX probablemente uno de los países donde más importancia tenía y más desarrollado estaba el ferrocarril y el uso del ferrocarril tanto para transporte de carga como de pasajeros, pues durante el siglo XX la verdad es que quedó un poco apartado o aparcado este medio de transporte. Y se quiere potenciar. Hay 3 grandes proyectos que van a conectar a la capital del Estado de México, Toluca, con todo lo que es el Valle de México. Hay uno transpeninsular que va a cruzar el país de, digamos, Atlántico-Pacífico-Pacífico-Atlántico, y hay otro que iría desde Querétaro al DF, para que os hagáis una idea, y a los que no os conozcáis el país, y a lo mejor estas ciudades pues no resulten familiares, estamos hablando de que en total los proyectos que se están manejando aquí, que aparecen de infraestructuras, que hemos intentado
digamos, destacar los más importantes, el gobierno mexicano tiene cifrados 210 proyectos de infraestructuras, puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, etc, etc, etc. Y eso son nada más y nada menos que 44.750 millones de dólares los que se van a mover para todos esos proyectos. Los ferrocarriles de los que os hablaba antes, que se me ha pasado a comentaros, se quiere emular y se quiere aprender sobre todo de la experiencia y del know-how que tiene España en todo lo que ha sido el desarrollo del tren de alta velocidad. No van a ser trenes de alta velocidad, van a ser trenes de lo que llaman media velocidad, o sea que alcanzan unos 200 kilómetros por hora, y desde luego, como veis, todo esto camina en la dirección de posicionar al país en, digamos, la primera división, la primera línea de los países de economías del mundo. ¿Quieres darle tú a las tecnologías? Bueno, lo que platicábamos hace un rato, estamos inmersos en un programa para mejorar las telecomunicaciones y las técnicas de información y de comunicación en México. Contamos con 3 satélites que están geoespacialmente colocados, que cubren México en el 100%, y 2 de los otros cubren toda América del Norte y parte de América del Sur, Centroamérica, por supuesto. Esto nos permite tener un nivel de comunicación amplio con el resto de América y con el resto del mundo. Donde más se va a invertir es en una red de fibra óptica en todo el país. Estamos esperando la llegada de 2 compañías que vengan a ofrecer televisión digital en México. En México tendremos el apagón en este año y en el próximo. Estamos empezando por ciertas ciudades del país. No es fácil. El simple hecho de censar 80 millones de hogares y ver quién tiene y no quién tiene ya televisores de plasma y que estén susceptibles de ser digitales, convertirse en digitales. A los otros hay que regalarles los equipos. Esto se puede confundir muy fácilmente con una promoción política. Si yo llego a regalarte el cacharrito con el que ves la digital y traigo un logotipo de un partido, estoy haciendo mal uso de los recursos en una... Entonces hay que tener mucho cuidado, pero hacia allá vamos. O sea, nosotros tenemos una inmensa ventaja que a veces se nos convierte en desventaja. Decía un presidente mexicano, un dictador que estuvo muchos años y que fue el causante de la revolución, Porfirio Díaz, decía: pobre de México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Con el tiempo, yo tuve la oportunidad de acompañar al presidente Salinas a Israel, y el presidente de Israel dijo: pobre de Israel, tan cerca de Dios pero tan lejos de los Estados Unidos, ¿no? O sea, que todo depende cómo lo quieras ver, qué tantos negocios quieras hacer con eso. Nosotros tenemos un comercio, más o menos exportamos 500,000 millones de dólares al año. No quiero que suene así una presunción absurda, pero es más lo que exportamos México que todo Latinoamérica juntos, incluyendo Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela. Venezuela, por el petróleo, tiene una pequeña deformación, pero de eso exportamos el 80% en productos terminados y solamente el 20% en materias primas. Esto se generó, como decía don Carlos, por una reconversión que el país tuvo en su momento de dejar de ser un país exportador de materias primas para convertirte en uno. Lo logras porque estás en la frontera con los Estados Unidos, lo logras porque perteneces al Tratado de Libre Comercio del Norte, lo logras porque hemos ido reconvirtiendo nuestra industria para convertirnos en armadores de automóviles, de autopartes para todo el mundo, el mayor, como decía Raúl, productor de televisores del mundo, etcétera, etcétera. Pero esto se logra también a través de la profesionalización, el estudio, la capacitación de nuestros recursos humanos. De ahí que todos los años se están generando 119, 120,000 ingenieros nuevos, formados casi todos en universidades de las que les platicaba, privadas, o sea, que tienen una formación que dan resultado a muy corto plazo. Todo esto está en un proceso en donde las telecomunicaciones y la tecnología de la información forma parte importante. Yo creo que, bueno, si quieren déjenme, la parte de energía, pues básicamente hay grandes presupuestos para invertir
en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, que son los dos monopolios del gobierno, para producir toda la parte de combustibles y toda la parte de generación eléctrica. Puntualmente hay todos los proyectos, existe la ley de transparencia, existe la ley de obra pública. Cualquiera de ustedes que tenga deseos de conocer qué se va a construir, qué se va a licitar en México en los próximos 6 años, entra a las páginas correspondientes y ahí lo van a encontrar. Tenemos una gran inquietud en las energías renovables. México pertenece al acuerdo de Kioto y por lo tanto estamos obligados a generar energía no contaminante. Y ahí ustedes tienen mano con todo lo que son las eólicas, con todo lo que son las de ciclos combinados, etcétera, etcétera. Están en México, ya algunas empresas españolas están produciendo electricidad a través de molinos, a través de los grandes paneles estos de captación solar. Y estamos tratando de mejorar toda la parte hidroeléctrica, mejorar las presas que tenemos, en fin, es un proyecto muy importante. El turismo. El turismo significa el cuarto ingreso de divisas de nuestro país. El primero está las exportaciones, el segundo está el dinero que nos envían nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos y que le envían a sus familias dinero, que son muchos miles de millones de dólares al año. En tercer lugar está el petróleo y en cuarto lugar está el turismo. El turismo ha crecido a pesar de la mala imagen que tenemos en este momento en el mundo, ha crecido en forma importante, sin contar el turismo diario que tenemos de cruces no me acuerdo si son 8 o 10 millones de cruces diarios de norteamericanos a México y de mexicanos a los Estados Unidos por la frontera. Eso no cuenta como turismo. Para que cuente como turismo tienen que pasar cuando menos 2 noches en el territorio nacional. Está creciendo. Con gran satisfacción les digo que ahora que estuve en Fitur y estuvo la secretaria de Turismo, se anunció que Meliá, Barceló, NH, algún otro que se me escapa, importantísimo, van a hacer inversiones en México muy grandes, muy grandes, cerca de los 1,000 millones de euros, en hoteles que no necesariamente van a estar en las playas, van a estar en el centro del país, que tenemos un país que gracias a los 300 años que vivimos junto con ustedes, generamos un centro de país extraordinariamente hermoso, colonial, con la mezcla y la fusión de dos culturas, con la mexicana y la española. Y entonces, bueno, eso nos va a generar muchísimo más divisas, ¿no? Bueno, dice que el turismo supone el 8.4%, aquí creo que es el 12%, pero aspiramos a que sea mayor sobre el Producto Interno Bruto. Y que el año que viene se celebra, este año, la Organización Mundial de Turismo, la OMT, celebra el Día Mundial del Turismo, que es el mayor evento que hay alrededor del turismo en el mundo, se celebra en México, con todo lo que eso significa de presencia de compañías extranjeras, nacionales y sobre todo de inversores, ¿no? Porque alrededor del turismo pues se mueve, como sabéis, muchísimos sectores, está desde el que construye un hotel hasta el tour operador, la compañía aérea, las compañías de servicios para los turistas, o sea que hay muchas oportunidades. Y esta última transparencia, en la que nos damos la mano Andrés y yo ahí, como veis, pues por un lado lo que queríamos era contaros lo que estamos haciendo nosotros ya brevemente en México. Nosotros como Medina Cuadros tenemos oficina en México desde hace ya 4 o 5 años. Tenemos un equipo de gente que está instalada allí. Estamos en la calle Rubén Darío 381, en la zona conocida como Colonia Polanco, que es una de las zonas céntricas y de la comunidad de negocios de la Ciudad de México. Andrés Massier está instalado también, tiene oficina en Madrid, él y todo su equipo. Está con nosotros Luisa Ribó y Juan Pablo Piqueras, que son los directores de la oficina de Madrid, y nosotros lo que hacemos en definitiva es ayudar tanto a empresas españolas y mexicanas a animarlas, como decía Carlos Espinosa de los Monteros, en ese viaje de internacionalización, de ir de la mano de alguien que les transmita confianza, honestidad, profesionalidad, honorabilidad, y que les pueda acompañar, quitarles miedos, facilitarles ese trabajo de aterrizaje, de comprensión incluso de los usos y costumbres locales, que son bien distintos. El manejo de los tiempos es distinto, el manejo del idioma es distinto,
y simplemente el poder saber que estás en manos de alguien que te puede ayudar a identificar un socio, a identificar un potencial cliente y a facilitarte, por supuesto, porque para eso somos abogados, pues todas las tareas jurídico-administrativas de la implantación de una compañía en un país como México. Yo nomás les robo 2 segunditos. Uno, no había visto esta donde nos estamos dando la mano Raúl y yo, pero está muy significativa porque la muchacha guapa está diciendo, ¿será cierto tanto rollo de estos sentimientos? Está muy pesado. Quiero hacerles un comentario muy personal. Yo tengo la suerte de venir con mucha frecuencia a España, quiero mucho a España, y noto una cosa muy positiva comparándola con el junio del año pasado. Noto un ambiente de mayor credibilidad en que España va a salir. Y ese es el primer paso. Se los dice alguien que ha vivido muy cerca del poder en 2 crisis terriblemente fuertes. Lo primero es que hay que creérselo, porque eso se transmite y la percepción se convierte en realidad. Y otra cosa con la cual yo estoy realmente muy entusiasmado es que he encontrado en España una capacidad y un conocimiento que no pensaba que tenía. El construir la cantidad de kilómetros que ustedes han construido de trenes de alta velocidad, que van a 300 kilómetros o más por hora, y que tú como pasajero tienes una inmensa seguridad y vas prácticamente volando, no es fácil. Todos y cada uno de los procesos que se requieren para construir un nave implican una tecnología y una experiencia y un conocimiento muy sofisticado. Y esto ustedes no se dieron cuenta, pero lo fueron acumulando durante 25 años. Yo he visto aquí en muchos jóvenes que estamos invitando, de los cuales me he asociado, son parte societaria del capital, los estamos llevando a México porque tienen una experiencia y un know-how extraordinario. Son capaces de desarrollar sistemas, prototipos y soluciones a problemas muy puntuales. Tienen en España un gran conocimiento acumulado por tanto éxito. Las infraestructuras serán muy criticables, pero ahí están. Y en 20 años nos volveremos a ver y vamos a decir qué bueno que se construyeron. Ahorita puede ser que no sean rentables. Habrá aeropuertos que no se utilicen, pero en algún momento se van a utilizar. Y las grandes infraestructuras van a ser la caja chica para pagar el crecimiento de España. Yo los invito a que cada uno de ustedes piense a quién podemos invitar a que pruebe una experiencia en España. Hemos descubierto tecnologías extraordinarias. Por ejemplo, la empresa que da seguridad a toda la parte del AVE, que está relacionada con las telecomunicaciones, con toda la parte de informática, que son las cámaras, que es a qué velocidad va, a qué presión, la temperatura, etcétera, etcétera. Es una empresa que se constituyó como consecuencia de esto y actualmente es la tercera empresa más importante en este rubro en el mundo. Están en México, los estamos acompañando a que entren al metro, al AVE, a todos los ferrocarriles que vamos a hacer, a las supercarreteras. En fin, lo que les quiero transmitir es, independientemente de cualquier consideración, crean que las cosas van muy bien, que van mejor, y que hay mucho potencial para que España se reconvierta y crezca muy rápidamente. Y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Andrés, gracias Raúl por esa magnífica exposición que a todo el mundo nos da ganas de directamente ir a visitar México como tal, no solamente de viaje de novios, sino de vacaciones, que también sabemos que puede haber muchas oportunidades de negocios para todos vosotros. Después los tendremos a vuestra disposición para hacer las preguntas oportunas, que me imagino que han despertado unas cuantas y el interés seguramente. Muchas gracias. A vosotros. Medina Cuadros, abogados.